Materia Evangelismo, la misión integral. Esta es la clase 2 que lleva como título Nuestra misión. El audio 4, la visión integral de nosotros como embajadores. No nos olvidemos imprimir la guía de estudio, completamos con bolígrafo mientras escuchamos el audio y cotejamos con la palabra de Dios cada uno de los versículos. Nosotros somos soldados, embajadores en misión de paz. Todo embajador, primero, ha nacido de nuevo; segundo, tiene el ministerio de la reconciliación; tercero, su tarea es dar la palabra de la reconciliación, el evangelio de la paz; y cuarto, su consigna es rogar a los hombres que se reconcilien con Dios. La visión que tengamos de nosotros mismos puede limitar o bien puede impulsar la misión. Oramos que Dios envíe obreros a la mies. Somos ovejas enviados en medio del lobo donde el pastor está acompañándonos. Somos testigos, somos discípulos, nos consideramos creyentes y nos llaman cristianos. Pero, ¿cuál es nuestra identidad referida a la misión? En primer lugar, debemos recordar que hay una guerra espiritual y estamos yendo a rescatar almas en territorio enemigo. Por esto, hay un primer concepto que debe llenar nuestra mente, y es que somos soldados. Esto lo podemos reforzar con la imagen de la armadura del soldado cristiano: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, con la espada del Espíritu en una mano y el escudo de la fe en la otra. Y lógicamente, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero esta imagen debe completarse o entenderse bien. Podemos llegar a pensar que somos soldados en misión de guerra e ir con el Evangelio como soldados mercenarios dispuestos a disparar el Evangelio a la conciencia de los perdidos. Y podemos llegar a presentar defensa aunque no nos pidan razones de nuestra fe, como dice 1 Pedro 3:15. A veces estamos dispuestos a no tocar la ropa contaminada con su carne, como dice Judas 23, y rápidamente reconocemos en el prójimo el cerdo a quien no le daré la perla de gran precio, de Mateo 7:6. Y vamos con las armas de nuestra milicia cargadas y sin seguro, dispuestos a derribar fortalezas y llevar cautivos los pensamientos de los incrédulos a la obediencia a Cristo, como habla allí 2 Corintios 10, 4 al 5. Esta visión de soldados mercenarios es ir al territorio enemigo para atacar, para bombardear, pero esta no es la visión que el Señor quiere. Sin duda debemos ser sensibles, no hacer de la excepción la regla, descargando la artillería evangélica contra todo el que se nos cruza. La visión correcta está allí en 2 Corintios 5, 17 al 21. Allí descubrimos que no somos soldados mercenarios en misión de guerra, sino soldados embajadores en misión de paz. En primer lugar, ¿quiénes pueden ser embajadores? Dice 2 Corintios 5, 17 y 20 que somos nueva criatura es, y que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto nos habla de nuestra identidad. El segundo aspecto, la pregunta es: ¿qué ministerio debemos realizar? Él nos dio el ministerio, dice 2 Corintios 5:18, nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es el ministerio que todos tenemos. No podemos decir, bueno, yo no tengo un ministerio en la iglesia, eh, sino que todos tenemos un mismo ministerio. Querido hermano, tienes un ministerio desde el mismo momento en que naciste de nuevo. Este ministerio es el ministerio de la reconciliación. En tercer lugar, ¿cuál es la tarea que se nos encargó? Dice allí 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que la palabra de la reconciliación es nuestro trabajo. Este es el Evangelio de la paz, aquel que está descrito allí en Romanos 10:15, Efesios 6:15, Juan 20:21, Lucas 10:5, Juan 16:33
y Juan 14, 27. Pero en cuarto lugar, ¿cómo debemos realizarla? Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice allí en el verso 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios no ruega, Dios manda a los hombres que se arrepientan, pero Él tiene su representante, nosotros, los embajadores, somos los que les suplicamos a las personas rogándoles que se reconcilien con Dios. La consigna es rogar que se reconcilien con Dios. Ahora ingresamos a lo que llamamos la escuela de embajadores. ¿Cuánto tenemos que conocer del Señor para ser su representante? Miraremos 4 ejemplos en las Escrituras. Lo tomaremos en esta dinámica en 4 grados. Grado 1 está en Juan 9, el ciego de nacimiento. Este es el embajador grado 1. Jesús había untado con barro los ojos de este ciego de nacimiento, le habían mandado a lavarse en el estanque de Siloé. ¿Cuál fue el resultado? Regresó viendo y sin saber de Jesús, fue un embajador de Cristo. Esta vida transformada impactó a padres, vecinos, desafió a teólogos y religiosos. Y esto es importante. Podemos ser nuevos en la fe, no tener todos los conceptos claros acerca de Cristo. Pero la frase trascendente del verso 25, Juan 9, 25, que dice, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esta frase sigue mostrando el poder irrefutable del testimonio. Naciste de nuevo, ya puedes cumplir con tu misión. Pero luego nos encontramos con el grado 2, el endemoniado gadareno, que está en Marcos 5 y Lucas 8. Este es el embajador grado 2. El endemoniado fue transformado por la obra de Cristo. La transformación fue tan evidente que llegó a amenazar la economía del lugar. Y le rogaron a Jesús que se fuera de los contornos. Cuando el Señor fue echado de las orillas de Gadara, el ex endemoniado quería acompañarle. ¿Recuerda? Lo que le dice el Señor le dice, no me vas a seguir, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y su testimonio llegó a toda la ciudad y más aún a toda la región y todos se maravillaron. Dice la palabra de Dios que llegó a ser el primer misionero de Decápolis. Su estrategia, el testimonio personal. Y seguimos avanzando en otro nivel, el grado 3. Juan capítulo 4, versículos 28 al 30. El embajador grado 3 es la mujer samaritana. Nos encontramos con una embajadora. Su encuentro personal con el Señor fue lo suficiente como para ser acusada por su conciencia y desafiada en su fe. Mientras Jesús había enviado a 12 embajadores expertos a Sicar, él estaba entrenando a una embajadora en las afueras de la ciudad. Y lo que no logró la presencia de los 12 apóstoles en Samaria, lo logró el testimonio poderoso de una mujer transformada. Entonces, dice allí la palabra de Dios, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y nosotros le llamamos grado 3 porque ella les habla de convicción de pecado y de que Jesús podía ser el Mesías esperado. Se enfocó no solo en ella, sino en el Señor. Tenía un conocimiento más profundo acerca de Jesucristo. Y terminamos con el grado 4, el del apóstol Pablo. Allí están en los apuntes, Hechos 22, Hechos 26 y otros pasajes. El embajador grado 4. Sin duda, este es el nivel más avanzado, el más alto de embajador, el mismo apóstol Pablo. Cuando las diferentes maneras de predicar eran imposibles, Pablo lo que hacía era contar su testimonio de transformación. Pablo sabía cómo usar su testimonio personal para predicar el Evangelio. Y haríamos muy bien en estudiar los pasajes para extraer el consejo acertado al respecto. Recordemos que un mensaje sin testimonio es oído como una ideología.
Un testimonio sin mensaje es reconocido como una anécdota, pero un mensaje con un testimonio es poderosísimo. Recordemos, somos soldados embajadores en misión de paz. Todo embajador primero ha nacido de nuevo, segundo tiene el ministerio de la reconciliación, tercero su tarea es dar la palabra de la reconciliación, el evangelio de la paz, y cuarto su consigna es rogar a los hombres que se reconcilien con Dios. El ejemplo, el ciego de nacimiento, el gadareno, la samaritana y Pablo nos animan a ser embajadores en nombre de Cristo. Continuamos en el próximo audio. Dios les bendiga.